cerca de 250 millones de euros. Esa es la cifra que el Ayuntamiento de Marbella tiene garantizado cobrar hasta ahora, fundamentalmente a través de bienes, como parte de lo que durante años anteriores equipos de gobierno expoliaron a la ciudad con la complicidad de la Junta de Andalucía. Una compensación que proviene de las sentencias positivas que se van produciendo, tanto por la vía penal como por la contencioso-administrativa del Tribunal de Cuentas. El poder anunciar que se recuperan bienes para la ciudad después de lo que ha ocurrido, después de los diferentes procedimientos, después de que aquí ha habido una disolución, teniendo en cuenta la situación política que desgraciadamente nos ha tocado atravesar, es una imagen que se proyecta a la ciudad de vuelta a la normalidad, de que las cosas se hacen y que al final las consecuencias también son favorables, y anunciarles esto, que era algo donde mucha gente no creía que hubiéramos podido tener la posibilidad de recuperar patrimonio, era algo que no todo el mundo estaba en la misma tesis que nosotros mantuvimos desde el primer momento, creo que evidencia que al final lo que está bien hecho, lo que se trabaja, al final tiene el resultado favorable. Bueno, ahora mismo tenemos sentencias que han recaído en torno a unos 25 procedimientos aproximadamente, que garantizan que el ayuntamiento pueda cobrar o tenga derecho a cobrar hasta unos 250 millones también aproximadamente. Unos 250 millones de euros, no siendo la cantidad total que nosotros tenemos reclamada, porque hay muchos procedimientos que todavía se están tramitando, es una cantidad muy importante. Si nosotros consiguiésemos que ese aporte económico entrase en las arcas municipales de una sola vez, imagínense que el presupuesto anual de este año alcanza los 200 millones de euros. Sería lo mismo que tener un presupuesto completo y una cuarta parte de otro presupuesto además. Son muchos los pasos que se han seguido para llegar hasta aquí. Tras 15 años de expolio continuado, fue necesario iniciar una nueva etapa en la que clarificar situaciones, depurar responsabilidades, formalizar procedimientos y, sobre todo, abrir cientos de procesos judiciales que determinaran la legalidad o no de lo que años atrás solo se validaba con la voluntad personal del alcalde de turno. Por eso, además de lograr sentencias favorables que respaldan el compromiso adoptado por el Grupo Popular cuando era oposición, el Ayuntamiento tiene que hacer frente a la compleja tarea de localizar propiedades de todo tipo, para cubrir la cuantía por la que por derecho tiene que ser resarcido. Desde el Ayuntamiento, una de las peticiones que se hizo y que se ha llevado, ese empeño que hemos mantenido de que todo el patrimonio vuelva a la ciudad, era saber dónde estaba ese patrimonio. Y por lo tanto hay muchas resoluciones judiciales que nos hemos encontrado con el problema, sobre todo vinculados con el Tribunal de Cuentas, que son cantidades muy importantes, que a la hora de ver quiénes son los que están detrás, a quién le tenemos que pedir la responsabilidad patrimonial, pues no tienen patrimonio a su nombre, con lo cual está muy bien una sentencia de muchos millones, pero si no hay alguien que pueda responder con su patrimonio, pues difícilmente podemos recuperar esos bienes. El hecho de que por parte del Tribunal de Cuentas se haya acordado el que se embargue una cantidad tan importante como 106 millones de euros supone, en primer lugar, que cuando la sentencia sea firme, que todavía no lo es, la sentencia del Tribunal de Cuentas, habrá un patrimonio que pueda responder para esa responsabilidad. Precisamente ese es el empeño que ahora ocupa gran parte del tiempo y el esfuerzo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Un departamento que solo se creó con la llegada del Partido Popular. El complejo entramado societario creado por los gobiernos municipales desde 1991 hasta la completa disolución del consistorio en 2003 logró su objetivo, ocultando bienes de incalculable valor, recursos financieros en el extranjero y dificultando la investigación policial. Por eso, las concesiones de embargo en sentencia de primera instancia y el levantamiento del velo societario en muchas causas han sido recibidos como éxitos de un proceso que despeja el camino para el futuro. Ahora mismo lo que hemos hecho es trabar el embargo sobre aproximadamente 100 propiedades y el procedimiento puede tener diversas vicisitudes. Los deudores pueden comparecer y abonar las cantidades que son debidas y en ese caso, que es por supuesto lo más beneficioso para el ayuntamiento, en ese caso lógicamente se levantarán los embargos. Si no se produce esa situación, lo que tenemos que hacer es empezar a tasar esos inmuebles, es decir, cuánto valen realmente, para ver qué parte de la deuda se puede
cubrir con el valor de esos inmuebles, ¿no? Y luego posteriormente hay que sacarlos a subasta y ver efectivamente qué cantidad es la que en un momento dado se cobra. Bienes embargados hay bastantes ya, de la familia Gil hay unos 118 bienes inmuebles, de Pedro Román hay unos 42 bienes inmuebles, hay algunas propiedades también pequeñas, de menos, pues de Tomás Reñones hay un inmueble, y entonces ya también estamos realizando esos bienes, yendo a subastas, y si no se adjudican a un postor, a alguien que ofrezca dinero, se hace una segunda subasta y el ayuntamiento se lo puede quedar por el 50% del valor de tasación. Un empeño que en ocasiones tropieza con la propia lentitud de la justicia. Todas las peticiones que se realizan, los trámites que se tienen que cumplimentar, el agotamiento de los plazos hace que hoy hablemos de recuperación de un patrimonio expoliado hace más de una década. Sin embargo, la regidora confía plenamente en que el proceso revertirá y resarcirá todo lo que algunos, con el consentimiento de terceros, sustrajeron a la ciudad. El ayuntamiento aquí, su principal preocupación, y a lo que nosotros nos vamos a dedicar, es a salvaguardar el patrimonio y lo que son los bienes de esta ciudad. Y en esto, evidentemente, pues está en la recuperación de todo lo que podamos llevar a cabo en los diferentes procesos judiciales que todavía están abiertos y que, por supuesto, pues tienen un procedimiento largo, porque aquí estamos hablando de, fíjense, de cómo ha ido avanzando la justicia. Al final es lenta, pero llega. Objetivos que se cumplen y frutos que se recogen de años atrás, en los que el Grupo Popular, entonces en la oposición, fue el único que no consintió participar en la farsa de la moción de censura, una de las muchas estrategias orquestadas por los entonces gobernantes para usurpar un patrimonio que es de la ciudad. Probablemente la primera personación date del año 99, 2000, estamos hablando de hace más de 13 años, ¿no? Cuando nosotros nos presentábamos a esas personaciones teníamos que pagar una fianza que poníamos de nuestro bolsillo y nos arriesgábamos además a que el ayuntamiento, que en aquel entonces no defendía los intereses de la ciudad, sino que atacaba a los que querían defender los propios intereses de la ciudad, que era nuestro caso, pues nos arriesgábamos a que el ayuntamiento obtuviese una sentencia favorable del juzgado pertinente y que encima nos reclamase a nosotros personalmente una indemnización. Una actitud valiente y arriesgada, ya que además de respaldar las denuncias con recursos propios, posibilitó que cuando el Partido Popular llegó al gobierno, el ayuntamiento pudiera personarse en todos los procesos judiciales que se desencadenaron y en los que era principal perjudicado. Bueno, pues fue una apuesta que realizamos, que decidió en aquel momento la que hoy es alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que por supuesto apoyamos y planteamos todos los concejales que en aquel momento conformábamos el Grupo Popular, y gracias a esa personación pudimos garantizar que esos procedimientos permaneciesen vivos y pudimos garantizar que en un momento muy posterior, cuando el ayuntamiento cambió de gobierno y el Grupo Popular accedió al gobierno de la ciudad, pues el ayuntamiento se pudiese personar y empezase también a defender los intereses de la propia corporación y de la ciudad. 10 años han pasado desde aquel 2003, cuando se presentó una moción de censura apoyada por la número 1 del PSOE, Isabel García Marcos, para apartar del poder al entonces alcalde Julián Muñoz, elegido solo meses antes. 10 años en los que la entonces portavoz del principal partido de la oposición y el único que no quiso tomar parte en la sucesión de acontecimientos que se produjeron, todos de dudosa legalidad y que finalizaron con la primera disolución de un ayuntamiento de la democracia, ya expresaba claramente su declaración de intenciones. Marbella está viviendo la crisis institucional y política más grave de su historia. Ahora, hay 3 partidos, porque no podemos olvidar que aquí hay 4 partidos representados en esta corporación. Los únicos que estamos con nuestro mismo discurso y en nuestro sitio somos los concejales del Partido Popular. El resto no sé ni cómo se van a sentar, no sé ni qué programa van a tener. Y eso la verdad es que a la gente les llega y les llega demasiado bien. Una década en la que el Grupo Popular como oposición y después como el equipo de gobierno que restableció la legalidad y devolvió la normalidad a la institución a todos los niveles, no cambió ni un detalle de su discurso. Comenzaba entonces otra etapa complicada para la ciudad, que tras años de gobierno gilista apenas sí contaba con patrimonio que los autores de la moción de censura terminaron de saquear. Un robo que fue posible gracias al respaldo ofrecido por el Partido Socialista el 13 de agosto de 2003. Aquí ha habido una actitud, y yo lo siento mucho por mi compañero Silvestre Puerta lo que voy a decir, pero es que el Partido Socialista
El Partido Socialista ha tenido mucho que ver en esta crisis institucional. Y yo entiendo que cuando no existe dirección política, cuando no existe liderazgo, cuando lo que pasa en Madrid, en Segovia, sí, señora Marcos, yo entiendo que le moleste, pero es que es verdad, el Partido Socialista no ha tenido aquí una actitud clara y no ha habido una conexión. Probablemente esa interlocución no existe en otros sitios. Y son gravemente responsables de lo que está ocurriendo aquí. Y desde luego la gente entiende muy bien que a ese tipo de partidos no se les puede dar la confianza ni para que dirijan una ciudad, ni para que dirijan una comunidad autónoma como la andaluza, ni para que dirijan un país. Escasa claridad de planteamientos políticos y aún menos responsabilidad del cargo público que ostentaban. El Partido Socialista posibilitó un asalto al poder que terminó por poner a Marbella en el punto de mira. Solo con el paso de los años y mucho trabajo del gobierno que llegó al ayuntamiento en 2007, pudo la ciudad recuperar una imagen alejada de la estela de corrupción. Yo tengo que decir que yo sabía que aquí se estaba efectuando un desfalco del Ayuntamiento de Marbella, lo sabía, lo teníamos denunciado, yo particularmente, junto con responsables de la oposición en aquel momento, y siempre bajo la dirección de la que hoy es alcaldesa, que es quien inspiró cada uno de los pasos que se dieron. Sabíamos que se estaba produciendo un desfalco del Ayuntamiento de Marbella y que aquí pues estaba vaciando el patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? Eso lo sabíamos, pero yo creo que la magnitud de lo que estamos hablando, yo creo que no lo conocía nadie, ni nadie alcanzaba a llegar a ese punto, ¿no? La visión que ahora mismo se tiene de Marbella en el mundo judicial es una visión muy positiva y muy satisfactoria de un ayuntamiento que cumple con la legalidad, que gana los pleitos porque está haciendo lo correcto, que oye, hemos dejado una estela de una visión totalmente contraria. Tras la aventura de la moción de censura, la disolución y la gestora, el Partido Popular ganaba unas elecciones que devolvían a Marbella la legalidad institucional. Sin embargo, el estado en el que quedó el patrimonio de la ciudad, las arcas municipales y la situación urbanística hacían presagiar que quedaba mucho trabajo por delante. Tampoco entonces el gobierno del PP desistió de su intención de perseguir en los tribunales hasta el último céntimo de lo que anteriores equipos de gobierno habían sustraído a la ciudad. Es un trabajo que viene del pasado, pero muy, muy del pasado, porque el hecho de que hoy en día el ayuntamiento esté personado como perjudicado en todos estos procedimientos, hoy se ve como algo perfectamente natural, pero hubo un momento en que fue una novedad. El ayuntamiento estaba presidido, gobernado por las mismas personas que se dedicaban a saquearlo. Y a la luz de esa realidad, pues es lógico que en aquel entonces pues el ayuntamiento optase por no defenderse en juicio, por no comparecer como perjudicado, porque realmente quien estaba gobernando el ayuntamiento no pensaba en los intereses de la ciudad ni en los intereses del municipio, sino que lo que pensaba era directamente en los intereses propios, ¿no? Pero además de un inmenso agujero, el equipo de gobierno se encontró con otro gran problema heredado. El ayuntamiento había contraído deudas con entidades bancarias, proveedores, Hacienda y Seguridad Social. Años sin pagar que ahora obligaban a sentarse a negociar. Y en este punto fue la alcaldesa quien quiso que gobierno central y autonómico reconociesen la excepcionalidad de la situación de Marbella y le dieran un trato preferente, vinculando el pago de la deuda a la recuperación de los bienes expoliados. Esto es lo que nosotros hemos estado reclamando durante todos estos años, que al Ayuntamiento de Marbella se le permita que pueda devolver todo lo que tenga que devolver en el plazo que se estime oportuno, que entendemos que en 40 años se habrán resuelto todos los procedimientos judiciales y que, por lo tanto, con el fraccionamiento, que ya nos sentaremos a negociar tanto con Seguridad Social como Hacienda, de ver cómo se van a llevar a cabo esos plazos, que permitan que aquello que vaya recuperando la ciudad de Marbella sirva de pago a las deudas, tanto con Seguridad Social como con Hacienda. Miren ustedes, es un acuerdo absolutamente imprescindible. Un acuerdo que nosotros agradecemos, porque hace viable la gestión económica que tiene esta ciudad. Nosotros planteamos de forma infructuosa, la alcaldesa planteó de forma infructuosa continuamente que esas dos variables debían de concordarse en un acuerdo que debíamos de cerrar con Seguridad Social y Hacienda. No tenía sentido que, por un lado, tuviésemos que pasar por un procedimiento complicadísimo, con unos costes complicadísimos para lograr obtener lo que nos habían robado y que sin embargo nos estuviesen pidiendo intereses de demora por la deuda generada como consecuencia de ese robo. Yo tengo que decir que durante el tiempo en el que el gobierno
de la Nación estuvo presidido por el señor Zapatero, por el PSOE, no hubo solución de ningún tipo, cada vez teníamos más problemas económicos como consecuencia de esa presión de esa deuda, cada vez se nos reclamaban más intereses, llegando incluso a pagar más intereses que principal cada año. Sin embargo, la negociación no logró resultados hasta el año pasado. Fue entonces cuando el gobierno de Mariano Rajoy incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado el acuerdo alcanzado por la alcaldesa por el que se materializaba la devolución de los pagos a Hacienda y Seguridad Social con cualquier indemnización vinculada a sentencias judiciales firmes. Todo lo que se vaya obteniendo de los procedimientos judiciales, todo va destinado a pagar la deuda que se mantiene con Seguridad Social y con Hacienda y también con la Junta de Andalucía, en aquel crédito que se le otorgó a la ciudad de Marbella. Y estamos hablando de cantidades importantísimas, ¿no? Estamos hablando de casi 400 millones de euros, algo menos, unos 370 millones de euros que la ciudad tiene comprometidos, que tiene que pagar, que es verdad que hemos logrado que, sobre todo, la parte más importante, que era la deuda que manteníamos con Seguridad Social y Hacienda, a los cuales les debemos, bueno, pues como ya saben, ¿no?, unos 260 millones de euros, que se paguen en 40 años y con un interés de un 1%, pero son cantidades importantísimas que habrá que ir pagando. Con anterioridad fueron muchos los intentos que la regidora llevó en este mismo sentido al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz. En ambas cámaras, gobernadas por el Partido Socialista, la respuesta fue la misma. El ayuntamiento debía hacer frente a unos pagos que resultaban inasumibles y que hubieran dejado a la institución de nuevo en la bancarrota. Incluso desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la respuesta iba más allá. Evidentemente también lo hicimos en el Parlamento de Andalucía y desgraciadamente una y otra vez se nos dio una negativa a la ambición justa y a la reclamación absolutamente imprescindible de que Marbella fuera a compensar esa deuda con todo lo que se fuera obteniendo de los procedimientos judiciales. Cuando la alcaldesa se acercó en alguna ocasión al propio Ministerio y al Gobierno de la Nación, pues la respuesta que recibió fue muy simple. Es decir, se le llegó a decir que la única solución que tenía era hacer un expediente de regulación de empleo en el Ayuntamiento de Marbella y dejar la plantilla bajo mínimo. Esa fue la única solución que se nos dio por el Gobierno de la Nación en esa época. Afortunadamente, lo que era de justicia y lo que era lógico, que era asociar esas dos variables, deuda, robo con deuda no pagada, cuando cambió el Gobierno de la Nación, y el Gobierno de la Nación fue ostentado por el Partido Popular, pues cambió también esa sensibilidad por parte de la Administración Central. Poco a poco el equipo de gobierno iba poniendo luz en la situación financiera del ayuntamiento. Una vez logrado el acuerdo que permitía el pago a Hacienda y Seguridad Social en 40 años al 1% y con los bienes recuperados por sentencias, aún faltaba que la Junta de Andalucía reconociera la misma excepcionalidad a la ciudad. El crédito de 100 millones de euros concedidos en la época de la gestora ahogaba las maltrechas cuentas municipales, por lo que el acuerdo resultaba determinante para garantizar el funcionamiento del consistorio. Queríamos que quedara absolutamente claro que el Ayuntamiento de Marbella tiene una serie de deudas contraídas con los que estuvieron antes, porque nosotros hemos pagado religiosamente todo lo nuestro, pero una serie de deudas en los 15 años que gobernaron los anteriores equipos de gobierno, que claro, o eso tiene una garantía dentro de lo que son los bienes que se están recuperando en los procedimientos judiciales, o si no seremos absolutamente incapaces de afrontar el año 2011 con los planes que había acordado, ¿no?, y con esos aplazamientos de pago. Con esa realidad que estaba financiada en definitiva sobre los recursos de los ayuntamientos, lo que se había generado era un agujero inmenso en el Ayuntamiento de Marbella. Y ese agujero inmenso es el que nosotros nos hemos esforzado en tratar de cubrir con nuestras posibilidades, ¿no? Llevamos mucho tiempo con una situación de verdadera dificultad económica, pues porque realmente estamos pagando las consecuencias de todo aquello, ¿no?, de todo aquel lujo y aquel desfalco que se realizó del ayuntamiento. Pero además de llegar a acuerdos con las diferentes administraciones y acreedores, el gobierno local debía poner orden en la complicada situación urbanística generada durante años, en los que se despojó a la ciudad de todos sus bienes, enajenándolos, malvendiéndolos o negociando con ellos, mientras que otros permanecieron en el olvido. Por ello, cuando el nuevo gobierno llegó al ayuntamiento en 2007, en el inventario municipal no aparecían multitud de bienes que debían primero localizarse y posteriormente volver a la titularidad municipal.
Y en ese punto fue clave la puesta en marcha del departamento jurídico, del que hasta entonces carecía el consistorio. Este ayuntamiento no tenía asesoría jurídica. O sea, era un ayuntamiento que tenía un secretario, tenía un interventor, pero no tenía una asesoría jurídica y como tal no se tramitaban los asuntos desde el punto de vista de una asesoría jurídica interna. Una de las vocaciones que tenía Enrique Sánchez González y yo cuando me incorporé a su equipo fue montar una asesoría jurídica interna y formar a los trabajadores del ayuntamiento y a los licenciados en Derecho y abogados del ayuntamiento para la gestión y defensa de los bienes y de los actos del ayuntamiento. Que hay que tener en cuenta que durante 15 años el ayuntamiento no hacía contratación administrativa, todo lo contrataba a través de sociedades. Entonces, cuando no se le pagó a empresas privadas, nos pusieron juicios civiles contra las sociedades nuestras o directamente contra el ayuntamiento. Eso se ha parado bastante porque se declaró el concurso de acreedores de gerencia de compras y bueno, hay un concurso que también lo llevamos nosotros, el concurso de acreedores, ¿no? Una normalización y regularización de convenios urbanísticos que se convirtió en otra fuente para la recuperación de propiedades, a la que se sumaron las sentencias judiciales, tanto por vía penal como por la administrativa, que se iban sucediendo. Poco a poco vamos consiguiendo poner en valor todos esos bienes dentro del inventario municipal y, como te digo, la otra fuente que nos está provisionando de bienes son los embargos del Tribunal de Cuentas. Embargo del Tribunal de Cuentas, pues como bien sabéis, pues los 98 aparcamientos de la familia Gil en la sentencia del Tribunal de Cuentas, bienes de José Luis Sierra, 3 locales de Esteban Guzmán Lanzá, que es la última adjudicación que se ha realizado mediante auxilio judicial por los juzgados de primera instancia de Marbella. La personación del ayuntamiento en todos los procesos judiciales en los que éste resultaba perjudicado comenzaba a dar resultado. Sin embargo, no bastaba con obtener sentencias positivas. Una vez logrado un fallo favorable, había que esperar a que éste fuera firme. Solo así se podían materializar las multas e indemnizaciones que, ante la falta de liquidez e insolvencia que alegaban los encausados, recaían en bienes y propiedades de difícil localización. Lógicamente, lo que se pueda recuperar depende de lo que se pueda encontrar. Nosotros ahora mismo tenemos en torno a unos 200 embargos sobre bienes. ¿Esos 200 embargos sobre bienes cubrirán lo que se nos debe? Depende de cómo esté el mercado, de si somos capaces de venderlo o no venderlo. El procedimiento que estamos siguiendo ahora mismo ¿cubrirá lo que estamos reclamando? Depende de lo que se encuentre. Si resulta que los acusados son insolventes, yo creo que en esta historia no hay nadie insolvente, lo que pasa es que hay quien es muy hábil en esconder sus bienes. Resulta que esconden perfectamente sus bienes y no hay forma de encontrar ninguna cantidad, pues no habremos conseguido más que una condena a una persona que en un momento dado pueda ser privativa de libertad, ¿no? Sin embargo, el equipo de gobierno, siguiendo el compromiso adquirido a su llegada a la alcaldía, no cesó hasta lograr asegurar la recuperación del patrimonio incluso antes de que el tribunal se pronunciara en última instancia. Un logro que se traducía en la imposición de embargos a los bienes de los implicados en casos judiciales para evitar que estos fueran a parar a otras manos o sencillamente desaparecieran. Bueno, el ayuntamiento lo que tiene ahora mismo es un crédito, o sea, un derecho a que se le devuelva dinero en un importe de unos 240 millones de euros y entonces algunas son firmes, otras no son firmes. En las que no son firmes tú puedes pedir el embargo de los bienes y con las que son firmes puedes ya pedir también la subasta de los bienes, ¿no? Aparte de que mayormente son muchísimo bien y mucho patrimonio que está a nombre de sociedades, porque todo ha venido de ahí, la complejidad de este proceso ha venido pues por la trama societaria que había tan impresionante y las transferencias que ha habido pues de los fondos municipales a estas sociedades, hasta que se ha ido descubriendo todo. El patrimonio pasa exactamente lo mismo, los bienes a nombre de muchas sociedades, personas ajenas, entonces no es fácil, además de muy costoso, pues ir averiguando la procedencia de todo, la titularidad de todo. Hasta la fecha, solo el caso Saqueo 1 cuenta con una sentencia firme, en la que se determina que la ciudad debe ser indemnizada por unos 24 millones de euros, aunque del Tribunal de Cuentas son muchos más los fallos obtenidos, que con diferente cuantía económica vienen a respaldar que el camino iniciado hace más de 10 años era el correcto. Pues se obtuvo en el año 2009, se obtuvo esa sentencia. Fue la primera sentencia importante, ¿no? Eran 24 millones de euros de
principal, más a 2 sociedades de la familia Gil también se las condenó, una a 2 millones y pico y otra a 200.000 euros. Y después ya se fueron desarrollando los asuntos en el Tribunal de Cuentas. En el Tribunal de Cuentas había 50 asuntos, pues son juicios que hay en el Tribunal de Cuentas, y ha habido uno muy gordo, que el que afecta a los herederos de Jesús Gil, que empezó por 60 millones de principal, y ahora en apelación hemos conseguido que suba y estamos en 81 millones de euros, más intereses, se ponen unos 120 solo esa sentencia. Creo que lo importante no es tanto las cantidades que se obtengan como la voluntad y el planteamiento que se tiene desde el ayuntamiento. La voluntad que tiene el ayuntamiento es continuar hasta el final y reclamar hasta el último euro de la deuda que se tiene con el ayuntamiento. Es lo que vamos a hacer, y si por el camino conseguimos recuperar 100, pues estará bien, y si conseguimos recuperar 10.000, pues estará mejor. Y si solo vamos a recuperar uno, no vamos a dejar de hacerlo porque solo recuperemos uno. Para el equipo de gobierno, tan importante como que los tribunales avalen a través de sentencias las razones que les llevaron a personarse en todas las causas, es la cooperación que se establece con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para tratar de despejar el paradero de propiedades de todo tipo, que hagan frente a la cuantía de una indemnización. Un trabajo tan complejo que en ocasiones no logra resultados hasta pasados los años. Ahora estamos en una fase en la que necesitamos ayuda, ¿no?, para encontrar bienes. Entonces necesitamos ayuda de la agencia tributaria y necesitamos ayuda de la policía. A ver si hacemos acuerdos o buscamos fórmulas para que nos ayude la agencia tributaria y la policía. La verdad es que, hombre, en la agencia tributaria hay gente muy especializada a la hora de encontrar bienes, ¿no? Porque claro, todas estas personas en general no tienen bienes a su nombre, pero vamos, ya por ejemplo en el Tribunal de Cuentas sí se ha levantado el velo respecto a las sociedades de Pedro Román y se embargaron sociedades que no estaban a nombre de él, sino a nombre de sociedades que se presume que son de él. Y gracias a la visita de Enrique y de la alcaldesa a nivel institucional para desbloquear con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas la ejecución de las sentencias con el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la búsqueda de bienes y de la agencia tributaria en la búsqueda de bienes, lo mismo que estaban haciendo en el saqueo y en el Malaya, lo hemos extrapolado a un órgano no jurisdiccional como es el Tribunal de Cuentas. Y eso es lo que ha permitido, pues, usar los mismos criterios de levantamiento del velo y extensión a sociedades que no son de Juan Antonio Roca, pero que sí lo son de hecho, o sea, que no son de derecho, pero sí de hecho, y poder traer todos esos bienes y embargar esos bienes y poder cumplir la sentencia, porque si no, de nada sirve que digan que condenan a la familia Gil a devolver 100 millones de euros si no pueden materializarlo, ¿no? Una distracción de recursos que está justificada por la cuantía de los bienes que tras la resolución del contencioso vuelven a la ciudad, aunque para ello haya que pasar por un complejísimo proceso. Pero al final, cuando se investiga, aparece. En el caso de la familia Gil en el Tribunal de Cuentas, una vez que obtuvimos la sentencia, obtuvimos el testamento. En el testamento ellos heredaban unas participaciones en 6 sociedades. Pues con esas 6 sociedades pedimos el embargo de las participaciones de esas sociedades, nos lo dieron. Después nos fuimos con el nombre de esas sociedades a los registros de la propiedad a ver qué bienes tenían esas sociedades. En el registro de la propiedad nos encontramos que había sociedades que no tenían bienes y había otras sociedades que sí tenían bienes. Entonces pedimos otra vez una medida cautelar en el Tribunal de Cuentas para que se embargaran esos bienes. Pues tuvo que hacerse una especie de juicio con una vista en el que se acordó por el Tribunal de Cuentas que se embargaban. Pues ahora se embargan, ahora nos ponen recursos la familia Gil o estas sociedades contra esos bienes. En fin, es todo un proceso. En la actualidad, el ayuntamiento mantiene embargados unos 200 bienes que, tras una sentencia firme, deberán servir para resarcir a los perjudicados por los casos que se resuelven en las diferentes instancias judiciales. Una cifra que va incrementándose casi a diario, ya que la resolución de un proceso puede destapar propiedades de los implicados en otros juicios que se celebran simultáneamente. El grueso del trabajo de la asesoría jurídica es, por un lado, recuperar esos bienes y seguir con esos juicios, o sea que tenemos juicios ahora mismo, pues estamos celebrando el saqueo 2, estamos calificando el caso Fergocón, estamos asistiendo a juicios penales, a declaraciones de testigos en juicios penales, estamos asistiendo a juicios en el Tribunal de Cuentas.
15 años de desfalco, ahora minuciosamente analizados a través de casos como el saqueo 1 y 2, del que el PSOE retiró la acusación y que actualmente se juzga en la Audiencia Nacional, Minutas, Fergocom o el que más repercusión mediática tuvo, el caso Malaya. También aquí el ayuntamiento tuvo claro que debía estar presente representando a la ciudad como principal perjudicada. Es muy evidente de lo que ha supuesto este saqueo masivo que durante tantos años unos han protagonizado, y de aquí vuelvo a remarcar quiénes han estado metidos en el ajo de todo este jaleo, y los únicos que hemos estado totalmente al margen hemos sido los concejales y las personas que hemos representado los intereses de los ciudadanos de Marbella y que ostentábamos las siglas del Partido Popular, como únicos al margen de todo ese saqueo absoluto que se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Marbella. También en esta ocasión, y con el único fin de seguir sacando provecho a una situación que había dejado la ciudad en la ruina absoluta, la Junta, que durante años miró para otro lado, quiso personarse en el juicio de Malaya, argumentando que era parte perjudicada. Un descaro político que, sin embargo, obtuvo una contundente negativa del juez que le impidió personarse en la causa. La Junta de Andalucía aquí no representa los intereses de los ciudadanos de Marbella, no entiende que tiene que representar a la gente de Marbella, que realmente han sido los que han visto cómo han saqueado su ciudad, sino que la Junta de Andalucía hace un auto donde dice que se persona y que quiere estar personado como parte perjudicada. Y yo desde aquí les tengo que decir que vale la pena leerse la contestación que le da el juez. Vale la pena leerse la contestación del juez Torres a la Junta de Andalucía, que le pega un par de bofetones que lo deja sentado. En este momento, ¿sabe lo que le dice el juez Torres a la Junta de Andalucía? No, mire usted no es parte perjudicada. Los únicos perjudicados en la operación Malaya, los únicos, son los ciudadanos de Marbella. Y se lo dice tan claro, usted no es perjudicado, son los ciudadanos de Marbella. Es más, dice claramente que por lo tanto le deniega que se persone en el caso Malaya, porque ellos no representan a los ciudadanos de Marbella, que los ciudadanos de Marbella son los que tienen que tener esa defensa y por lo tanto la Junta de Andalucía no representa los intereses de Marbella. Sin embargo, en su empeño, la Junta recurrió la decisión del juez, cuantificando lo que entendía que era el daño sufrido, argumentos tan peregrinos como injustificados que despertó la indignación ciudadana y que obtuvo una rotunda negativa de la regidora. Aquí han robado a manos llenas, estos lo han estado viendo, no han hecho nada y ahora dice que nos van a pasar la factura de lo que cobra Povedano. Pero bueno, ni hablar, mire usted, se lo voy a decir claro, ni hablar, ustedes no se van a llevar de aquí ni un duro más, pero ¿cómo pueden decir ustedes aquí por escrito que claro, unos 800.000 euros nos cuesta lo que esté Povedano y sus muchachos en la oficina de planeamiento y que se los vamos a tener que pagar la seguridad social y el desplazamiento? Y dice más, gastos derivados de la consultoría, o sea, Cafustegueras también dice que le tenemos que pagar 1.400.000 euros, o sea, completo, que se lo paguemos también. Una realidad que es percibida y valorada por todos los estamentos ciudadanos, muchos de ellos confiados en que el esfuerzo que ahora se está llevando a cabo se traduzca en la recuperación definitiva de lo que de hecho y por derecho le corresponde a Marbella. Yo estoy convencida de que poco a poco se va a ir con mucho tiempo por delante, pero yo estoy en que sí, que 100% por supuesto que no, pero en cualquier caso todo el dinero que vuelva a la ciudad, evidentemente pues es positivo y se agradece y bienvenido. Pero yo creo que sí que se va a ir con tiempo por delante, pero sí se irá volviendo. Y en cuanto al presente y futuro, ya ha sentado un precedente que ya anda solo, con lo cual lo importante de cara al futuro, ¿no? Esto ya está sembrado, esto ya no se va a parar y esta dinámica jurisdiccional pues no se va a parar y las sentencias que vengan pues se seguirán embargando y ejecutando pues con auxilios judiciales que no se había hecho nunca. Un proceso que ya no se para. En aquel 2007 la ciudad inició el camino de la normalización institucional. Un trabajo que hace que ahora Marbella sea identificada como marca de solvencia y credibilidad reconocida por los principales organismos institucionales. Lo bueno es que poco a poco vamos saliendo de esa situación. Lo bueno es que después de 7 años hemos podido pagar nuestras facturas religiosamente y hemos ido
quitándonos poco a poco lo de atrás, y que este ayuntamiento, a fecha de hoy, 7 años después, es una entidad seria, una entidad fiable y solvente, no dicho por nosotros, sino dicho incluso por asociaciones bancarias. Es una entidad que se mueve dentro de los parámetros de la legalidad y que además ha sido puesto como ejemplo de respeto a la legalidad y de vuelta a la legalidad por el principal órgano consultivo de Andalucía, que es el Consejo Consultivo de Andalucía. Van a ir cerrándose etapas, que es lo que esta ciudad necesita, que se vayan cerrando etapas, que se vayan viendo cómo se pueden ir pagando las deudas que nos dejaron y que al final el futuro de Marbella se desligue totalmente de lo que ha sido una época de pasado. Yo creo que la época de Marbella tiene que ir absolutamente en otra dirección, pero no nos podemos olvidar que hay que seguir trabajando y luchando para recuperar este patrimonio que, por otra parte, tiene que servir para hacer frente a las deudas que nos dejaron. Un futuro que ahora se dibuja en color, que deja atrás el oscurantismo de épocas pasadas y en el que la ciudad se alza como protagonista de una historia muy diferente, llena de oportunidades.